Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, una apacible ciudad inglesa del condado de Shropshire. Su familia pertenecía a la clase alta liberal de la Inglaterra georgiana. Su padre, Robert Darwin, era un médico adinerado y respetado, un hombre corpulento e imponente cuya palabra pesaba en la familia. Su madre, Susanna Wedgwood, provenía de la famosa familia de fabricantes de porcelana Wedgwood, y fue ella quien transmitió a sus hijos la tradición de sensibilidad cultural y filantropía. Charles fue el quinto de 6 hermanos, y desde pequeño se le consideró un niño curioso, algo distraído para los estudios convencionales, pero dotado de un instinto natural por observar el mundo. Sus inclinaciones, lejos de ser vistas como promesa, preocupaban a su padre, que lo reprendía con la famosa frase: «No te importa nada más que cazar perros y ratas, serás una desgracia para ti y para toda tu familia». La infancia de Darwin estuvo marcada por la muerte temprana de su madre, cuando él tenía 8 años. Fue criado en buena medida por sus hermanas mayores y asistió a la escuela de Shrewsbury, donde mostró más interés por coleccionar minerales, insectos y curiosidades naturales que por aprender latín o griego. La educación formal le resultaba tediosa, pero su fascinación por lo vivo ya era evidente. Cazaba escarabajos con entusiasmo, al punto de llenar cajas enteras de especímenes, y se apasionaba con relatos de exploraciones científicas como los de Alexander von Humboldt. Aquella vocación de coleccionista, meticulosa y obstinada, sería la base de su futuro método científico. En 1825 ingresó en la Universidad de Edimburgo con la idea de estudiar medicina, siguiendo la tradición familiar. Su padre lo acompañó el primer día con la esperanza de verlo convertido en médico. Sin embargo, Darwin descubrió pronto que carecía de interés por la medicina. Las operaciones, realizadas en aquella época sin anestesia, le producían horror, y su carácter sensible lo alejaba de la práctica quirúrgica. Encontró mayor placer en asistir a conferencias de historia natural y geología, así como en participar en actividades de campo. Conoció al médico y naturalista Robert Edmond Grant, que lo introdujo en el estudio de los invertebrados marinos y en las teorías transformistas de Lamarck. Grant hablaba de la posibilidad de que la vida evolucionara lentamente, de que unas especies dieran lugar a otras. Darwin escuchaba con atención, sin comprometerse aún, pero aquellas ideas fermentaban en su mente. Frustrado con Edimburgo, su padre decidió enviarlo a la Universidad de Cambridge, con un objetivo distinto: prepararlo para ser pastor anglicano. En la Inglaterra de entonces, los clérigos rurales tenían un papel destacado en la investigación natural, ya que disponían de tiempo y de recursos para estudiar la flora y la fauna de sus parroquias. Cambridge fue un punto de inflexión en su vida. Allí conoció a John Stevens Henslow, un joven profesor de botánica, carismático y erudito, que se convirtió en su mentor y amigo. Henslow lo introdujo en el estudio sistemático de las plantas, lo llevó a excursiones de campo y lo animó a leer a los grandes naturalistas. Bajo su influencia, Darwin comenzó a forjar un carácter científico disciplinado y a reconocer que su pasión por la naturaleza podía convertirse en un camino vital. También conoció al geólogo Adam Sedgwick, con quien realizó expediciones para estudiar formaciones rocosas en Gales, experiencia que agudizó su interés por la historia de la Tierra. El gran giro llegó en 1831. Henslow recibió una carta de la Marina Real Británica. El capitán Robert Fitzroy buscaba un acompañante científico para el HMS Beagle, un buque que se disponía a realizar un viaje de cartografía alrededor del mundo, principalmente en las costas de América del Sur. Darwin fue recomendado para el puesto, y aunque su padre se mostró reacio, finalmente aceptó gracias a la intervención de su tío, Josiah Wedgwood. Con apenas 22 años, Darwin se embarcó en un viaje que duraría casi 5 años y que marcaría el rumbo de su vida. El periplo del Beagle fue extraordinario. El barco partió en diciembre de 1831 y recorrió Brasil, Uruguay, Argentina, Tierra del Fuego, Chile, Perú, las Islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, entre otros lugares. Darwin se entregó con entusiasmo a su labor de observador. Recolectó miles de especímenes de plantas, animales y fósiles. Sus cuadernos se llenaron de descripciones minuciosas,
dibujos, hipótesis y preguntas. En Brasil exploró la exuberante selva tropical, maravillándose con su biodiversidad. En Argentina encontró fósiles de grandes mamíferos extintos, como el gliptodonte, que guardaban semejanzas con especies actuales como los armadillos. En Chile presenció un terremoto y observó cómo la costa se elevaba varios metros, confirmando las teorías geológicas de Lyell sobre el cambio lento y gradual del planeta. Y en las Islas Galápagos se enfrentó a uno de los enigmas que más lo inquietarían. Especies similares, como los pinzones, presentaban variaciones notables en función de la isla donde vivían, adaptadas a distintos tipos de alimento y hábitat. ¿Era posible que estas diferencias se hubieran originado a partir de un ancestro común? A su regreso a Inglaterra en 1836, Darwin era un joven naturalista con una colección inmensa y un caudal de observaciones extraordinarias. Se puso en contacto con Charles Lyell, autor de Principios de Geología, obra que había leído con avidez durante el viaje. Lyell lo animó a ordenar sus notas y a reflexionar sobre las implicaciones de lo observado. Darwin comenzó a sospechar que las especies podían no ser fijas, que existía un mecanismo natural que explicaba su transformación. Pero no se precipitó. Durante más de 20 años trabajó en silencio, acumulando evidencias y meditando su teoría. En su casa de Down, en Kent, criaba palomas, estudiaba plantas y se carteaba con naturalistas de todo el mundo. Observó cómo los criadores de animales seleccionaban rasgos para producir variedades, y entendió que la naturaleza, de manera mucho más vasta y lenta, podía actuar con un mecanismo análogo: la selección natural. Darwin también se enfrentó a un dilema personal. Su esposa, Emma Wedgwood, con quien se casó en 1839, era profundamente religiosa. Darwin temía que sus conclusiones contradijeran sus creencias y causaran un conflicto en su matrimonio. Por otra parte, sufría de problemas crónicos de salud, quizá agravados por la tensión emocional. Todo esto contribuyó a retrasar la publicación de su obra. Sin embargo, en 1858 recibió una carta que lo obligó a actuar. Era de Alfred Russel Wallace, un joven naturalista que investigaba en el archipiélago malayo. Wallace había llegado independientemente a la idea de la selección natural y pedía la opinión de Darwin. Al leerla, Darwin comprendió que no podía demorar más. Con el apoyo de Lyell y Joseph Hooker, se organizó una presentación conjunta de los trabajos de Darwin y Wallace en la Sociedad Linneana de Londres. Al año siguiente, Darwin publicó su obra maestra, El origen de las especies por medio de la selección natural. Publicado en noviembre de 1859, el libro causó una conmoción inmediata. La primera edición se agotó en un solo día. En él, Darwin proponía que todas las especies descendían de ancestros comunes y que la diversidad biológica podía explicarse por la selección natural. Los individuos con variaciones más favorables sobrevivían y dejaban más descendencia, transmitiendo esas características. Con el tiempo, este proceso producía nuevas especies. El texto estaba lleno de ejemplos empíricos, desde palomas domésticas hasta plantas, insectos y mamíferos. No era una especulación, sino una teoría cimentada en observación rigurosa. Darwin evitaba en este libro hablar directamente del hombre, aunque la implicación era clara. La humanidad también formaba parte de la evolución. Las reacciones fueron intensas. Muchos científicos aceptaron la teoría con entusiasmo, pero otros la atacaron con dureza. La Iglesia Anglicana la consideró peligrosa y contraria a la Biblia. El obispo Samuel Wilberforce ridiculizó la idea de que el hombre descendiera de un mono, lo que dio lugar al célebre debate con Thomas Huxley, defensor de Darwin, en Oxford en 1860. Huxley respondió con firmeza, ganándose el apodo de el Bulldog de Darwin. Mientras tanto, Darwin, retraído en Down, observaba con cierta distancia las polémicas, aunque consciente del terremoto intelectual que había provocado. En los años siguientes, Darwin amplió sus ideas en nuevas obras. En Noun, la variación de los animales y plantas bajo domesticación, 1868, profundizó en los mecanismos de herencia y selección. En Menno, el origen del hombre, 1871, aplicó su teoría a la especie humana, sosteniendo que el hombre compartía ancestros con los demás primates, y defendió la importancia de la selección sexual. En Manning,
La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, 1872, exploró cómo los gestos y emociones tenían raíces evolutivas comunes. También investigó con minuciosidad las plantas carnívoras, la polinización o incluso el papel de las lombrices de tierra en la formación del suelo. Su curiosidad no tenía límites y veía en cada organismo una prueba del poder de la evolución. El pensamiento de Darwin supuso una ruptura radical con la visión fijista y antropocéntrica. Mostró que las especies no eran entidades creadas de una vez y para siempre, sino el resultado de un proceso dinámico y continuo. Colocó al ser humano en el mismo plano que los demás seres vivos, como parte del gran árbol de la vida. Su visión era profundamente materialista en el sentido científico. La vida podía explicarse por causas naturales sin necesidad de recurrir a milagros. Al mismo tiempo, Darwin mantuvo una postura prudente respecto a la religión. Nunca proclamó el ateísmo, aunque reconocía sus dudas. Se describía a sí mismo como agnóstico, consciente de los límites del conocimiento humano. El darwinismo tuvo también interpretaciones desviadas. A finales del siglo XIX surgió el llamado darwinismo social, promovido por pensadores como Herbert Spencer, que aplicaron de forma simplista la idea de la supervivencia del más apto a la sociedad humana, justificando el racismo, el colonialismo y la desigualdad. Darwin nunca apoyó estas ideas, y de hecho en sus escritos subrayó la importancia de la cooperación y de los instintos sociales en la evolución del hombre. Sin embargo, su nombre fue utilizado para legitimar políticas que nada tenían que ver con su auténtico pensamiento. Darwin murió el 19 de abril de 1882, a los 73 años, rodeado de su familia. Fue enterrado en la Abadía de Westminster, un honor reservado a las grandes figuras de la nación, cerca de Isaac Newton. Con ello, la sociedad británica reconocía que su contribución había sido inmensa, comparable a la de los más grandes sabios de la historia. Pero su influencia no se detuvo con su muerte. Durante el siglo XX, la teoría evolutiva se consolidó gracias a los avances de la genética y la biología molecular. La llamada síntesis moderna, que unió la teoría darwiniana con la genética mendeliana, convirtió la evolución en el marco central de la biología. Hoy, cada descubrimiento en paleontología, genética o ecología confirma y amplía la visión darwiniana. La obra de Darwin cambió no solo la ciencia, sino también la cultura. Alteró la manera en que el ser humano se percibe a sí mismo. Ya no somos el centro de la creación, sino una especie más en el vasto proceso de la vida. Esa toma de conciencia ha tenido profundas consecuencias filosóficas y éticas. Darwin nos enseñó a ver la unidad de la vida, la interconexión de todos los seres, la belleza de un proceso de transformación que se extiende durante millones de años. Su legado es comparable al de Copérnico, que desplazó a la Tierra del centro del universo. Darwin desplazó al hombre del centro de la vida, mostrándonos como parte de un todo más amplio y dinámico. Hoy su pensamiento sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. Nos recuerda que la ciencia avanza con paciencia, observación y valentía intelectual. Darwin fue un hombre meticuloso, prudente, incluso tímido, pero tuvo el coraje de cuestionar las certezas de su tiempo y de proponer una explicación basada en la evidencia. Su vida demuestra que la grandeza científica no siempre proviene de gestos espectaculares, sino de la constancia y la profundidad de la mirada. Gracias a él comprendemos mejor quiénes somos, de dónde venimos y por qué la diversidad de la vida es tan rica y fascinante. Su nombre sigue siendo sinónimo de revolución intelectual, y su teoría constituye el cimiento sobre el cual se edifica la biología moderna. En definitiva, la vida y el pensamiento de Charles Darwin forman un relato de descubrimiento, de duda y de transformación. Desde aquel joven distraído que coleccionaba escarabajos hasta el sabio venerado que reposa en Westminster, su trayectoria simboliza el poder de la curiosidad y la observación para cambiar el mundo. Su obra nos invita a mirar la naturaleza con ojos nuevos, a reconocer en cada criatura una historia evolutiva compartida y a entender que somos parte de un continuo mayor. En su sencillez, Darwin cambió para siempre la manera en que la humanidad se ve a sí misma, no como obra aparte, sino como una rama más en el gran árbol de la vida.
Louis Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822 en Dole, una pequeña localidad de la región del Jura, en el este de Francia. Hijo de Jean-Joseph Pasteur, un curtidor de pieles veterano de las guerras napoleónicas, y de Jean-Étienne Rocky, provenía de una familia modesta pero profundamente trabajadora. Desde su infancia, Pasteur creció en un entorno en el que el esfuerzo, la disciplina y el orgullo nacional tenían un peso esencial. Su padre, un hombre austero y de gran carácter, soñaba con que su hijo alcanzara un destino mayor que el suyo y le inculcó la importancia del estudio como herramienta para progresar. La vida sencilla de la familia Pasteur en Arbois, a donde se trasladaron cuando Louis era un niño, contrastaba con el extraordinario camino intelectual que lo aguardaba. En su infancia, Louis no destacó por un talento precoz en las ciencias, como sí ocurrió con otros grandes sabios. Por el contrario, fue un estudiante aplicado, sensible y con un fuerte gusto por las artes. Se dedicaba con pasión a la pintura y el dibujo, y durante varios años se pensó que su futuro podría orientarse hacia la carrera artística. Sus retratos al pastel de familiares y vecinos muestran una habilidad notable para captar la expresión y la delicadeza de los rasgos. Sin embargo, aunque el arte fue siempre una inclinación importante en su vida, los consejos paternos y las oportunidades educativas lo dirigieron hacia el estudio de la ciencia. En 1839 ingresó en el Collège Royal de Besançon, donde destacó por su disciplina y obtuvo su bachillerato en letras, antes de obtenerlo también en ciencias. En 1842 presentó su candidatura a la École Normale Supérieure de París, una de las instituciones más prestigiosas de Francia, aunque en ese primer intento fue rechazado. Perseveró y en 1843 consiguió ingresar. Fue allí donde entró en contacto con algunos de los científicos más influyentes de su tiempo y donde comenzó a forjarse como químico y físico. La École Normale le proporcionó no solo la formación académica rigurosa, sino también el entorno competitivo que estimuló su ambición. En esos años de formación universitaria, Pasteur se interesó por la cristalografía, el estudio de la forma y estructura de los cristales. Su primera gran contribución científica se produjo cuando analizó el ácido tartárico, una sustancia que presentaba una propiedad óptica intrigante. Desviaba la luz polarizada. Pasteur descubrió que la causa era la asimetría molecular de los cristales, estableciendo la base de lo que más tarde se conocería como estereoquímica. Con apenas 25 años, había hecho una aportación decisiva a la química y recibió reconocimiento por ello. Este hallazgo lo situó en el centro de la ciencia francesa, abriéndole las puertas de la comunidad académica. La carrera de Pasteur avanzó rápidamente. Fue nombrado profesor en la Universidad de Estrasburgo en 1849, donde además conoció a Marie Lorrain, hija del rector de la universidad. Se casaron en 1849 y ella se convirtió en su compañera inseparable, apoyándolo tanto en lo personal como en lo profesional. Tuvieron 5 hijos, aunque trágicamente 3 murieron en la infancia a causa del tifus, una experiencia dolorosa que sensibilizó profundamente a Pasteur frente al problema de las enfermedades contagiosas. La muerte de sus hijas fue una herida permanente en su vida y probablemente reforzó su determinación de combatir los males que diezmaban a la población. En 1854 se trasladó a Lille, donde fue nombrado decano de la recién creada Facultad de Ciencias. Allí se enfrentó por primera vez a problemas prácticos vinculados con la industria. La región de Lille era un centro importante de producción de bebidas fermentadas, especialmente cerveza y vino, y Pasteur fue consultado por empresarios preocupados por los fallos en sus procesos. Este contacto directo con el mundo industrial lo llevó a investigar las fermentaciones, un campo en el que aportó descubrimientos fundamentales. Contra la idea extendida de que la fermentación era un proceso puramente químico, Pasteur demostró que era causada por organismos vivos, como levaduras y bacterias. La fermentación alcohólica, por ejemplo, no era un fenómeno espontáneo, sino el resultado de la actividad de microorganismos. Este hallazgo supuso una revolución. La vida microscópica era responsable de procesos económicos esenciales, y su estudio podía ofrecer soluciones prácticas. De estas investigaciones surgió la célebre polémica sobre la generación espontánea.
Durante siglos, muchos científicos habían creído que la vida podía surgir de manera natural a partir de materia inerte. Gusanos que nacían de la carne en descomposición, moscas de los cadáveres o microorganismos del caldo. Pasteur se propuso refutar esa idea de manera concluyente. Diseñó una serie de experimentos ingeniosos con matraces de cuello de cisne, que permitían el acceso del aire, pero evitaban la entrada de partículas de polvo y microorganismos. En esos matraces, los caldos nutritivos permanecían estériles indefinidamente, demostrando que la vida no surgía espontáneamente, sino que provenía de gérmenes preexistentes en el ambiente. Sus experimentos, realizados en 1859 y 1860, marcaron el fin de la doctrina de la generación espontánea y consolidaron la teoría germinal. Esta idea, aparentemente sencilla, cambiaría radicalmente la medicina y la biología. El prestigio de Pasteur creció rápidamente y su reputación llegó a oídos del gobierno francés, que lo apoyó en sus investigaciones. La economía del país dependía en gran medida de la producción vinícola, y las frecuentes alteraciones del vino eran un problema nacional. Pasteur aplicó sus descubrimientos a la industria, desarrollando un método para evitar que el vino se agriara. Calentar el líquido a una temperatura moderada durante un tiempo preciso para eliminar los microorganismos dañinos sin alterar el sabor. Este procedimiento, conocido hoy como pasteurización, se convirtió en una práctica esencial no solo para el vino, sino para la leche, la cerveza y otros alimentos. La pasteurización salvó millones de vidas al prevenir intoxicaciones y enfermedades transmitidas por alimentos. Los éxitos industriales no detuvieron la ambición científica de Pasteur. Su interés se dirigió hacia el estudio de las enfermedades infecciosas, convencido de que si los microorganismos causaban la fermentación, también podían ser responsables de las infecciones. La medicina de la época estaba aún dominada por teorías vagas como el miasma, que atribuía las enfermedades a aires corrompidos. Pasteur, en cambio, sostenía que los gérmenes específicos eran los agentes causales. En la década de 1860 y 1870, investigó el origen de varias enfermedades que afectaban a la industria de la seda en el sur de Francia. Los gusanos de seda sufrían epidemias devastadoras que arruinaban la producción. Pasteur estudió los insectos y descubrió que dos enfermedades distintas, causadas por microorganismos diferentes, eran las responsables. Propuso métodos de diagnóstico y selección de ejemplares sanos, logrando salvar la industria cericícola francesa. Este triunfo reforzó su convicción de que los microbios eran los enemigos invisibles de la salud y la economía. Sin embargo, su visión no estuvo exenta de resistencias. Muchos médicos y científicos se mostraban escépticos ante la idea de que organismos tan diminutos pudieran causar enfermedades graves. La batalla entre la teoría de los gérmenes y las concepciones tradicionales fue ardua. Pasteur, hombre de carácter enérgico y de temperamento combativo, defendía sus ideas con pasión en congresos y debates. Su estilo era polémico, a veces incluso agresivo, y acumuló rivales en la comunidad científica. Pero sus experimentos eran contundentes, y poco a poco su teoría germinal ganó aceptación. Uno de sus enfrentamientos más célebres fue con Félix Pouchet, defensor de la generación espontánea, a quien rebatió con sus experimentos. También mantuvo una fuerte rivalidad con Justus von Liebig, prestigioso químico alemán que sostenía que la fermentación era un proceso puramente químico sin intervención de organismos vivos. Pasteur respondió con resultados experimentales que confirmaban su hipótesis biológica. Estos conflictos, lejos de desanimarlo, fortalecieron su reputación como científico audaz. En los años 1870, Pasteur dio un paso más. Aplicó la teoría de los gérmenes al desarrollo de vacunas. Inspirado por el éxito de Edward Jenner con la vacuna contra la viruela, Pasteur investigó cómo se podía inmunizar a los animales frente a enfermedades infecciosas. Su primer logro fue la vacuna contra el cólera aviar. Descubrió que al atenuar el agente infeccioso, es decir, debilitar al microbio, los animales inoculados quedaban protegidos frente a futuras infecciones. Luego aplicó el mismo principio al carbunco, una enfermedad letal para el ganado. En 1881 realizó un famoso experimento público en Pouilly-le-Fort,
donde inoculó a un grupo de ovejas con su vacuna contra el carbunco. Días después, cuando fueron expuestas al microbio, todas las ovejas vacunadas sobrevivieron, mientras que las no vacunadas murieron. El experimento fue un éxito rotundo y dio la vuelta a Europa. El culmen de su carrera llegó con la vacuna contra la rabia, una enfermedad mortal que azotaba tanto a animales como a humanos. Pasteur y su equipo desarrollaron un método para atenuar el virus de la rabia en el sistema nervioso de conejos. En 1875 aplicó la vacuna por primera vez en un niño de 9 años, Joseph Meister, que había sido mordido por un perro rabioso. La decisión fue arriesgada, pues Pasteur no era médico y la intervención podría haberle costado la reputación. Pero el niño sobrevivió y quedó inmune. El éxito fue extraordinario y confirmó a Pasteur como benefactor de la humanidad. Miles de personas acudieron en busca de su tratamiento y su laboratorio se convirtió en un centro de referencia internacional. En 1888 se inauguró en París el Instituto Pasteur, financiado por donaciones públicas y privadas. La institución se dedicó a la investigación de enfermedades infecciosas y a la formación de científicos, y se convirtió en uno de los centros más prestigiosos del mundo. Pasteur, ya anciano y afectado por secuelas de un derrame cerebral sufrido en 1868, pudo ver en vida cómo su obra se consolidaba en una institución que llevaría su nombre y perpetuaría su legado. Louis Pasteur murió el 28 de septiembre de 1895 en Marnes-la-Coquette, cerca de París, rodeado de su familia. Fue enterrado con honores nacionales en la Catedral de Notre-Dame, aunque posteriormente su cuerpo fue trasladado a una cripta en el Instituto Pasteur. Su figura quedó consagrada como uno de los grandes benefactores de la humanidad. El campesino del Jura, que había empezado como un muchacho amante del dibujo, terminó convirtiéndose en el padre de la microbiología moderna. El pensamiento y la obra de Pasteur transformaron radicalmente la ciencia y la medicina. Su demostración de que los microorganismos son responsables de la fermentación y de las enfermedades infecciosas marcó el nacimiento de la microbiología. Su refutación de la generación espontánea cambió nuestra concepción de la vida. Su invención de la pasteurización salvó millones de vidas al garantizar alimentos seguros. Sus vacunas contra el cólera aviar, el carbunco y la rabia abrieron el camino a la inmunología moderna. Y su insistencia en la higiene, la esterilización y la prevención revolucionó la práctica médica y quirúrgica. Más allá de los descubrimientos concretos, Pasteur representó la unión entre la ciencia pura y la ciencia aplicada. Sus investigaciones partían de problemas teóricos, pero encontraba siempre aplicaciones prácticas que mejoraban la vida cotidiana. Fue un hombre de laboratorio y al mismo tiempo un innovador al servicio de la industria, la agricultura y la salud pública. Su vida simboliza el ideal de la ciencia puesta al servicio de la humanidad. En definitiva, Louis Pasteur fue un hombre que, armado con el microscopio, el rigor experimental y una voluntad inquebrantable, cambió para siempre la relación de la humanidad con la enfermedad y con el mundo invisible de los microbios. Gracias a él comprendimos que en lo diminuto se jugaba la salud de millones. Su legado vive en cada vacuna, en cada alimento pasteurizado, en cada hospital que aplica normas de asepsia. Pasteur nos mostró que el conocimiento científico no solo ilumina la verdad, sino que salva vidas, y por eso su nombre ocupa un lugar entre los más grandes de la historia universal. Gregor Johann Mendel nació el 20 de julio de 1822 en Heissendorf bei Odrau, un pequeño pueblo agrícola de Silesia, entonces parte del Imperio Austríaco y hoy perteneciente a la República Checa. Era hijo de Anton Mendel y Rosine Schwirtlich, campesinos humildes que trabajaban en una pequeña granja. La familia, aunque modesta, valoraba profundamente la educación. Anton, un hombre trabajador y práctico, soñaba con que su hijo pudiera dedicarse a algo más que el duro trabajo agrícola. Desde pequeño, Gregor mostró una inteligencia despierta y una curiosidad innata por la naturaleza, cualidades que convencieron a sus padres de que valía la pena hacer sacrificios para enviarlo a estudiar. Su infancia estuvo marcada por el contacto directo con la vida del campo. Conoció de cerca los ciclos de las plantas, el trabajo con los animales y el esfuerzo físico de la agricultura.
Esa experiencia sería más tarde crucial en sus experimentos, pues tenía una sensibilidad especial para observar los rasgos heredados en los organismos vivos. En 1833 ingresó en el gimnasio de Opava. Allí recibió una formación sólida, aunque sus estudios se vieron muchas veces amenazados por la falta de recursos económicos. El joven Mendel, con apenas 11 años, ya debía enfrentarse a la dura realidad de que la educación no estaba al alcance de todos, y en varias ocasiones pensó en abandonar. Sin embargo, la ayuda de tutores, becas escolares y el apoyo de su familia le permitieron continuar. Durante esta etapa desarrolló una gran afición por las matemáticas y la física, dos disciplinas que lo fascinaban por su capacidad para explicar el mundo mediante leyes y números. Aquella inclinación marcaría la diferencia respecto a la mayoría de naturalistas de su tiempo, que se limitaban a observar sin cuantificar ni sistematizar. En 1840 obtuvo su bachillerato y en 1843 ingresó en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Olomouc. Allí estudió filosofía natural, matemáticas y física. Fue discípulo del físico Friedrich Franz, quien lo animó a aplicar el método experimental a la biología. También entró en contacto con las nuevas corrientes de pensamiento que recorrían Europa en pleno siglo XIX. La revolución industrial estaba transformando la sociedad y las ciencias experimentales ganaban terreno frente a las especulaciones filosóficas. Mendel absorbió con atención esas ideas, aunque su vida personal seguía siendo precaria. La pobreza lo acosaba y su salud era frágil. Sufría crisis nerviosas recurrentes, probablemente vinculadas al estrés de sus estudios y la escasez de recursos. En 1843, tomó una decisión que marcaría su vida. Ingresó en el monasterio agustino de Santo Tomás, en Brno. La elección de la vida monástica no fue exclusivamente espiritual. Era también una manera de garantizar estabilidad material y acceso a una comunidad intelectual. El monasterio de Brno era famoso por su apertura al estudio y por su biblioteca. Bajo el nombre religioso de Gregor, Mendel encontró un hogar donde podía dedicarse a la ciencia y a la enseñanza. La orden agustina valoraba la educación y el abad Cyril Knapp fomentaba activamente la investigación científica. Fue Knapp quien apoyó los primeros proyectos de Mendel y lo animó a profundizar en los problemas de la herencia biológica. En 1847, Mendel fue ordenado sacerdote, pero su vocación pastoral nunca fue tan fuerte como su pasión por la ciencia. Entre 1849 y 1850, trabajó como profesor sustituto en escuelas de Brno, aunque su carrera como docente se vio obstaculizada por no haber aprobado los exámenes oficiales que exigía el Estado. En 1851, gracias al apoyo del monasterio, viajó a Viena para estudiar en la Universidad Imperial. Allí entró en contacto con grandes científicos. Fue alumno de Christian Doppler, célebre por el efecto Doppler, y del botánico Franz Unger, que defendía ideas avanzadas sobre el origen de las especies. En Viena, Mendel se empapó del rigor experimental, de la importancia de la medición precisa y de la aplicación de las matemáticas a los fenómenos naturales. Esa formación marcaría profundamente su futuro enfoque de la biología. En 1854 regresó a Brno y fue nombrado profesor en la escuela técnica local. Allí comenzó a preparar los experimentos que revolucionarían la biología. En el jardín del monasterio, Mendel decidió estudiar la herencia en plantas. Eligió el guisante, Pisum sativum, porque presentaba rasgos claramente diferenciados, como semillas lisas o rugosas, flores violetas o blancas, tallos altos o bajos. Además, los guisantes podían autofecundarse o cruzarse fácilmente, lo que permitía controlar la reproducción. Mendel comprendió que era el organismo ideal para analizar cómo se transmiten los caracteres. Durante 8 años, entre 1856 y 1863, Mendel cultivó más de 28,000 plantas de guisantes. Realizó cruces sistemáticos y registró con precisión matemática las proporciones de los distintos caracteres en cada generación. Descubrió que ciertos rasgos dominaban sobre otros. Por ejemplo, el color amarillo de las semillas predominaba sobre el verde. Estableció lo que hoy conocemos como la ley de la dominancia. Además, dedujo que los factores hereditarios se transmiten de manera independiente,
sentando la base de la ley de la segregación y la ley de la distribución independiente. Aunque Mendel no conocía la existencia de los genes ni de los cromosomas, su concepto de factores hereditarios anticipaba la genética moderna. En 1865 presentó sus resultados en 2 conferencias en la Sociedad de Historia Natural de Brno. Al año siguiente publicó su trabajo en las actas de la sociedad bajo el título Experimentos sobre hibridación de plantas. El texto, aunque conciso, era revolucionario. Sin embargo, pasó desapercibido. La comunidad científica de la época no estaba preparada para aceptar un enfoque tan cuantitativo y abstracto en biología. Los botánicos de mediados del siglo XIX se centraban en la descripción morfológica y carecían de formación matemática. Además, la teoría de Darwin sobre la evolución, publicada en 1859, acaparaba toda la atención. Las ideas de Mendel no encajaban en los debates predominantes y fueron ignoradas. Mientras tanto, la vida de Mendel siguió un rumbo distinto. En 1868 fue elegido abad del monasterio, lo que incrementó su prestigio, pero también lo alejó de la investigación. Como abad, debía administrar propiedades, gestionar conflictos con las autoridades civiles y participar en la vida pública. Su carácter reservado y su salud frágil hacían que estas tareas fueran pesadas para él, pero cumplió con disciplina. En esos años, la lucha entre el Estado liberal del Imperio Austríaco y las órdenes religiosas fue intensa, y Mendel se vio involucrado en disputas sobre impuestos y autonomía eclesiástica. La política absorbió gran parte de su tiempo y energía, reduciendo las posibilidades de continuar sus experimentos. Mendel murió el 6 de enero de 1884 en Brno, a los 61 años, debido a una enfermedad renal crónica. Fue despedido con respeto por su comunidad, pero sin reconocimiento científico. Sus descubrimientos quedaron enterrados en un artículo poco leído, consultado solo ocasionalmente por botánicos locales. Parecía que su obra estaba destinada al olvido. El destino cambió en 1900, cuando 3 científicos, trabajando de manera independiente, redescubrieron sus leyes. Hugo de Vries en los Países Bajos, Carl Correns en Alemania y Erich von Tschermak en Austria estaban realizando experimentos sobre hibridación de plantas y obtuvieron resultados que coincidían con los de Mendel. Al revisar la literatura, encontraron el artículo de 1866 y comprendieron que el monje de Brno había formulado décadas antes las mismas leyes que ellos. De repente, Mendel pasó de ser un desconocido a ser considerado el padre de la genética. La comunidad científica reconoció su genio y lo situó al nivel de Darwin y Pasteur como fundador de una disciplina esencial. El impacto de Mendel en el siglo XX fue gigantesco. La genética mendeliana se convirtió en el pilar sobre el que se construyó la biología moderna. Con el desarrollo de la citogenética, se identificaron los cromosomas como los portadores de los factores de Mendel. Más tarde, con el descubrimiento del ADN, se entendió la base molecular de la herencia. La llamada síntesis moderna de la evolución, en la década de 1930 y 1940, unió la teoría darwiniana de la selección natural con la genética mendeliana, dando lugar a un marco coherente que aún hoy guía la biología evolutiva. Cada avance en biotecnología, desde la clonación hasta la ingeniería genética y la edición genómica con CRISPR, tiene sus raíces en las leyes que Mendel descubrió en su jardín. El pensamiento de Mendel se caracterizó por la combinación de rigor experimental, método cuantitativo y paciencia. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que se limitaban a describir fenómenos, él buscaba leyes universales. Contaba y clasificaba con precisión y aplicaba el razonamiento matemático a la biología. En esto residió su originalidad. Su formación en física y matemáticas le permitió ver patrones donde otros solo veían caos. Su carácter monástico, disciplinado y perseverante, le dio la constancia necesaria para llevar a cabo miles de cruces y registrar meticulosamente sus resultados. Mendel mostró que la biología podía ser una ciencia exacta. Su vida también ilustra la paradoja del genio no reconocido. Murió sin saber que había fundado una nueva ciencia. Sus contemporáneos no supieron interpretar su obra
y su nombre fue olvidado durante más de 30 años. Solo después de su muerte, y gracias a circunstancias históricas favorables, fue elevado al lugar que merecía. Este retraso en el reconocimiento subraya que la ciencia no siempre avanza de manera lineal. A veces, los descubrimientos esperan el momento adecuado para ser comprendidos. Hoy, la figura de Mendel es venerada como pionero. El monasterio de Brno conserva su memoria, y numerosos institutos, premios y sociedades llevan su nombre. Su legado no es solo científico, sino también humano. Representa el valor de la paciencia, la humildad y la fe en el poder del método. Un monje en un jardín, cruzando guisantes, cambió para siempre la forma en que entendemos la vida. Su historia demuestra que la grandeza puede surgir en lugares modestos y que la ciencia es una obra colectiva que a veces necesita tiempo para florecer. En definitiva, la vida y el pensamiento de Gregor Mendel constituyen una lección de perseverancia y visión. Desde su infancia campesina en Moravia hasta su reconocimiento póstumo como padre de la genética, su trayectoria refleja la unión de disciplina, humildad y genialidad. Sus experimentos con guisantes no solo revelaron las leyes de la herencia, sino que inauguraron una nueva era para la biología. Gracias a Mendel entendemos cómo se transmiten los caracteres, cómo funciona la evolución y cómo podemos intervenir en los procesos genéticos para mejorar la agricultura, la medicina y la vida misma. Su nombre permanece, junto al de Darwin y Pasteur, entre los más grandes arquitectos de la ciencia moderna. Ernst Walter Mayr nació el 5 de julio de 1904 en Kempten, una ciudad bávara situada en el sur de Alemania, en el seno de una familia de clase media culta. Su padre, Otto Mayr, era juez y aficionado a la historia natural, mientras que su madre, Hélène Puccinelli, transmitió a sus hijos el amor por la naturaleza y la disciplina. Ernst creció rodeado de bosques, montañas y ríos, un escenario que alimentó desde la infancia su pasión por las aves y los animales. Su entorno familiar, marcado por la educación y el respeto por el conocimiento, lo preparó para una vida consagrada a la ciencia. Desde muy joven, mostró un entusiasmo casi obsesivo por la observación de aves. Con apenas 10 años, ya sabía identificar especies locales y dedicaba largas horas a exploraciones en el campo. Esa vocación temprana por la ornitología sería el hilo conductor de toda su vida. La Primera Guerra Mundial marcó su adolescencia. Su padre murió en 1917, cuando Ernst tenía apenas 13 años, lo que obligó a su familia a reorganizarse. A pesar de las dificultades, Mayr continuó con sus estudios y cultivó de manera autodidacta su afición por la observación naturalista. En 1923, tras completar el bachillerato, ingresó en la Universidad de Greifswald, inicialmente con la intención de estudiar medicina. La elección respondía al deseo de su familia de que siguiera una carrera práctica y estable, pero el destino pronto lo desviaría hacia otro camino. En una excursión universitaria, Mayr observó por primera vez una rara ave migratoria, el pato silbón rojo, Anas penélope. Entusiasmado notificó su hallazgo a un profesor de ornitología, quien confirmó la rareza de la especie en la región y animó a Mayr a dedicarse de lleno a la zoología. Fue un momento revelador. Ernst comprendió que su verdadera vocación no estaba en la medicina, sino en la biología. En 1926 obtuvo su doctorado en zoología por la Universidad de Berlín, bajo la dirección de Erwin Stresemann, uno de los más destacados ornitólogos alemanes de la época. Stresemann lo convirtió en su protegido, alentando su talento y abriéndole las puertas del mundo académico. Durante esos años, Mayr se especializó en la taxonomía y sistemática de las aves, mostrando un dominio extraordinario de la anatomía comparada y la clasificación. Sus habilidades pronto lo hicieron destacar, y en 1928, con apenas 24 años, fue invitado a participar en una expedición científica a Nueva Guinea y las Islas Salomón, patrocinada por el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. La expedición marcó profundamente su vida. Entre 1928 y 1930, Mayr exploró selvas tropicales, montañas y archipiélagos remotos, recolectando miles de especímenes de aves
y describiendo numerosas especies nuevas para la ciencia. La experiencia fue a la vez dura y fascinante. Soportó enfermedades tropicales, condiciones climáticas extremas y el aislamiento, pero al mismo tiempo vivió la emoción de descubrir paisajes vírgenes y faunas desconocidas. Reunió una de las colecciones de aves más importantes jamás realizada en aquella región, y sus hallazgos consolidaron su prestigio como joven ornitólogo de talla internacional. Estas expediciones también alimentaron su interés por la biogeografía, es decir, el estudio de la distribución de las especies en el espacio, un tema que más tarde vincularía con la evolución. En 1931, tras regresar a Alemania, recibió una oferta del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York para incorporarse como curador del Departamento de Ornitología. Mayr aceptó y se trasladó a Estados Unidos, país en el que permanecería el resto de su vida. En Nueva York desarrolló una carrera brillante durante más de 2 décadas, organizando colecciones, realizando investigaciones de campo y estableciendo conexiones con científicos de todo el mundo. Su conocimiento enciclopédico de las aves, combinado con una gran capacidad organizativa, lo convirtió en una figura central de la ornitología del siglo XX. Pero más allá de la taxonomía, Mayr empezó a interesarse en problemas teóricos más amplios. ¿Cómo surgen las especies? ¿Qué papel juega el aislamiento geográfico en la evolución? Las décadas de 1930 y 1940 fueron decisivas en la biología. Tras la publicación de El origen de las especies, en 1859, la teoría de Darwin había revolucionado la ciencia, pero no había una comprensión clara de los mecanismos de la herencia. Con el redescubrimiento de las leyes de Mendel en 1900 y el desarrollo de la genética, surgió la necesidad de reconciliar la teoría darwiniana de la selección natural con la genética mendeliana. Fue el inicio de lo que se llamó la síntesis moderna o neodarwinismo. En este contexto, Ernst Mayr desempeñó un papel crucial. Su experiencia como naturalista y taxónomo lo llevó a aportar la perspectiva de la biología de campo, complementando la visión de genetistas como Theodosius Dobzhansky y matemáticos como Ronald Fisher. En 1942 publicó su obra más influyente, Systematics and the Origin of Species. En este libro, Mayr definió de manera clara y precisa el concepto biológico de especie. Un grupo de poblaciones naturales capaces de cruzarse entre sí y de producir descendencia fértil, pero reproductivamente aisladas de otros grupos semejantes. Este enfoque desplazó la visión puramente morfológica, que definía las especies únicamente por sus características externas, y subrayó la importancia del aislamiento reproductivo como mecanismo clave en la especiación. La obra fue fundamental para integrar la sistemática, la ciencia de clasificar a los organismos, en el marco de la teoría evolutiva. Con este aporte, Mayr se convirtió en uno de los principales arquitectos de la síntesis moderna. Además, Mayr subrayó la importancia de la especiación alopátrica, es decir, la formación de nuevas especies a partir del aislamiento geográfico. Sus estudios sobre aves de islas y archipiélagos lo convencieron de que el aislamiento físico es una condición frecuente para que las poblaciones diverjan y acumulen diferencias genéticas hasta convertirse en especies distintas. Este modelo, respaldado por múltiples evidencias empíricas, se convirtió en un pilar de la biología evolutiva. Su visión no solo integraba la genética con la selección natural, sino que también aportaba un marco espacial y geográfico a la evolución. En 1953, Mayr aceptó una oferta de la Universidad de Harvard, donde se convirtió en profesor de zoología y director del Museo de Zoología Comparada. Allí continuó desarrollando su carrera académica durante décadas, influyendo en generaciones de estudiantes y consolidándose como una de las voces más influyentes de la biología del siglo XX. Sus cursos y seminarios se convirtieron en referencia obligada para todo aquel que quisiera entender la evolución, la sistemática y la historia de la biología. Harvard le ofreció la estabilidad y el prestigio que necesitaba para expandir su obra más allá de la ornitología. Mayr no se limitó a la investigación empírica. Fue también un pensador profundo sobre la naturaleza de la ciencia. Se interesó por la filosofía de la biología
y defendió con vehemencia la autonomía de esta disciplina frente a la física. Según él, la biología tenía sus propios principios explicativos, irreductibles a las leyes físicas. Subrayó el carácter histórico de los procesos biológicos. La vida no podía entenderse solo en términos de moléculas y átomos, sino también a través de la historia evolutiva de las especies. En este sentido, defendió un enfoque que combinaba reduccionismo y holismo, reconociendo la importancia de los niveles de organización biológica y de la contingencia histórica. En 1963 publicó Animal Species and Evolution, una obra monumental que profundizaba en el problema de la especiación. Allí reunió décadas de observaciones y argumentos, presentando una visión sintética de cómo las especies surgen, se mantienen y se diversifican. El libro fue recibido como una obra maestra, confirmando a Mayr como autoridad indiscutible en biología evolutiva. Más adelante, en 1982, publicó The Growth of Biological Thought, una extensa reflexión sobre la historia y la filosofía de la biología, que se convirtió en referencia para comprender la evolución del pensamiento biológico desde Aristóteles hasta el siglo XX. A lo largo de su vida, Mayr escribió más de 20 libros y alrededor de 700 artículos científicos. Su estilo era riguroso, pero también combativo. Tenía fama de polemista y no dudaba en criticar con dureza lo que consideraba errores conceptuales. Defendía la selección natural como el motor principal de la evolución y rechazaba las visiones teleológicas o esencialistas. También fue un crítico severo de las simplificaciones excesivas. Su insistencia en el aislamiento reproductivo como criterio de especie generó debates, pero su influencia fue indiscutible. Se le considera, junto a Dobzhansky, Simpson y Huxley, uno de los grandes arquitectos de la síntesis moderna. Su vida fue larga y productiva. Mayr siguió escribiendo y publicando hasta muy avanzada edad. Incluso después de jubilarse formalmente en 1975, continuó activo, impartiendo conferencias y participando en debates científicos. A los 90 años aún publicaba artículos, y a los 100 años veía con satisfacción cómo su obra seguía influyendo en nuevas generaciones de biólogos. Recibió innumerables premios y honores, entre ellos la Medalla Nacional de Ciencia de Estados Unidos en 1970, la Medalla Darwin Wallace en 1958, la Medalla Balzan en 1983 y la Medalla Internacional de Biología en 1994. Aunque nunca recibió el premio Nobel, en parte porque no existe un Nobel de Biología, muchos lo consideraron un Nobel sin premio. En lo personal, Ernst Mayr fue descrito como un hombre enérgico, apasionado y con un fuerte carácter. Se casó en 1935 con Margarete Simon, con quien tuvo 2 hijas. Su vida familiar transcurrió con discreción, lejos del protagonismo público. A pesar de su fama científica, llevaba un estilo de vida sencillo, marcado por el trabajo intelectual y la dedicación a sus estudiantes. Su longevidad le permitió ver la evolución de la biología, desde una ciencia descriptiva hasta una disciplina molecular y genética, y participar activamente en ese proceso. Mayr murió el 3 de febrero de 2005 en Bedford, Massachusetts, a los 100 años. Su fallecimiento fue ampliamente lamentado en la comunidad científica internacional. Se le reconoció como uno de los últimos grandes naturalistas en el sentido clásico, pero también como un pensador que ayudó a dar forma a la biología moderna. Su legado es inmenso: el concepto biológico de especie, la importancia de la especiación alopátrica, la integración de la sistemática en la teoría evolutiva y la reflexión filosófica sobre la singularidad de la biología como ciencia. El pensamiento de Mayr sigue siendo central en la biología contemporánea. Aunque algunos aspectos de su teoría han sido matizados por avances recientes, como los estudios sobre genética de poblaciones, flujo génico y especiación simpátrica, su marco conceptual continúa siendo fundamental. Su insistencia en la importancia del aislamiento reproductivo, su visión histórica de la biología y su defensa del darwinismo como núcleo de la explicación evolutiva siguen guiando la investigación. Además, su papel como historiador y filósofo de la biología ha inspirado a generaciones de científicos a reflexionar sobre el sentido más amplio de su disciplina.
En definitiva, la vida de Ernst Mayr representa la unión entre el naturalista clásico y el teórico moderno. Desde sus primeras expediciones recolectando aves en Nueva Guinea hasta sus reflexiones filosóficas en Harvard, su trayectoria simboliza la transición de la biología descriptiva a la biología integradora. Su obra ayudó a consolidar la síntesis moderna de la evolución, situando a la biología en el centro del pensamiento científico del siglo XX. Fue, en palabras de muchos de sus colegas, el Darwin del siglo XX. Un hombre que no descubrió la selección natural, pero que le dio su forma definitiva en el marco de la ciencia moderna. Hoy vas a escuchar una de las historias más increíbles de la ciencia. Lo llamaron el relojero de la vida, porque puso nombre a cada engranaje del mundo, y lo hizo con la soberbia tranquila de quien ordena una biblioteca infinita. En una Europa cansada de milagros, Carl Linneo inventó el orden, y el orden nos inventó a nosotros. ¿Listos para mirar al sabio que domesticó la selva con tinta negra y bautizó al Homo sapiens con voz de juez? Nació en 1707, en Rashwold, Småland, Suecia. La casa olía a corteza y a catecismo, porque su padre, pastor luterano, también era jardinero enamorado de los nombres. En el patio, un tilo vigilaba la infancia, y del tilo salió el apellido, Linnaeus, la sombra verde que lo seguiría toda la vida. Carl no jugaba a la guerra, jugaba a clasificar. Cada insecto era un acertijo, cada pétalo una palabra por inventar. ¿Se puede domesticar el caos del bosque con una regla y un lápiz? Él decidió que sí, y desde ahí ya no hubo vuelta atrás. Creció con prisa. Lund primero, Uppsala después. Hambre de libros, hambre de preguntas, y una idea obsesiva. Las plantas no eran un desfile caprichoso, eran un sistema respirando, esperando ser descrito. Sus maestros lo vieron, algunos lo quisieron, otros lo temieron, porque Linneo tenía ese don peligroso, el de convertir lo complejo en elegante. Imagina una mesa de madera, lámpara de aceite y un joven escribiendo a la intemperie del pensamiento. ¿Cuántos mundos caben en un herbario? Más de los que crees. En 1732, con 25 años, se lanzó al norte, a Laponia. Nieve como cuchillos, renos perfilados contra el cielo, silencio que mastica las botas. El cuaderno se llenó de musgos, líquenes, historias sami y palabras que nunca habían visto imprenta. Allí aprendió que la ciencia también se camina y que cada planta tiene biografía, domicilio, parentesco. Laponia le enseñó humildad, pero también le regaló ambición. ¿Qué pasa si la naturaleza entera se escribe con una gramática secreta? Volvió con esa pregunta latiendo, y ya no dejó de latir. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y dale like para ayudarnos a seguir creciendo. Así llegamos a más curiosos y podemos traerte más biografías que prenden la chispa. Europa lo estaba esperando. En 1735 cruzó al corazón editorial del siglo, los Países Bajos. Leiden lo adoptó y él adoptó a Leiden. Exámenes veloces le dieron el título de médico en Harderwijk, sí, pero su verdadera medicina fue otra: curar el desorden del mundo. Allí, con un latido de imprenta, apareció el primer Sistema Naturae, un cuaderno esbelto, apenas un folleto, que con los años crecería como árbol colosal. El mundo, animales, plantas, minerales, distribuidos como en un mapa de salón. ¿Arrogancia? ¿Genio? Ambas cosas, y por eso funcionó. La vida lo empujó al jardín perfecto. Hartecamp, la finca de un banquero, George Clifford, donde los invernaderos parecían catedrales de cristal. Carl caminó por senderos de plantas exóticas, escribió como si el tiempo fuera un incendio y dejó Hortus Cliffordianus, un catálogo tan hermoso que parecía poema. Luego Londres, París, conversaciones con sabios, con incrédulos, con envidiosos. El rumor de un sueco que ponía a las plantas a casarse, porque su sistema sexual, audaz, clasificaba según estambres y pistilos.
Aquello fue escándalo piadoso y revolución silenciosa. ¿Quién se atrevía a decir que la botánica tenía sexo? Linneo. Regresó a Suecia con la autoridad de quien regresa a su casa con un mundo bajo el brazo. 1741, Cátedra de Botánica en Uppsala, dirección del jardín y una misión, fabricar discípulos que llevaran su método como antorchas. Les llamaron los apóstoles de Linneo y salieron hacia los bordes de la tierra. Per Kalm, a Norteamérica, con el rumor de los arces. Daniel Solander, a los mares de Cook, cazando nombres en islas sin bautizar. Carl Peter Thunberg, hacia Japón, atravesando silencios y fronteras. Forskol, al Yemen, donde la ciencia a veces huele a peligro. Cada regreso traía semillas, pieles, aves embalsamadas, notas y una certeza. El mundo era vasto, pero podía plegarse en una nomenclatura. En 1753, la botánica cambió de estación. Species plantarum, punto de partida de la nomenclatura moderna. Un nombre doble, binomio, sobrio y definitivo. Género, especie, como nombre y apellido. Rosa canina, Quercus robur, Arabidopsis thalania. Ya no más frases en latín larguísimas, ya no más bautizos caprichosos. La elegancia se volvió norma, la norma, idioma común. ¿Notas la música del método? Donde antes había latidos sueltos, de repente hay compás. Y entonces, el golpe maestro. 1758, 10ª edición de Systema Naturae, el acta de nacimiento de la zoología moderna. Allí entra Homo, nosotros, dentro del orden de los primates. Se oyó crujir Europa, porque incluir al ser humano en el catálogo animal era una irreverencia sabia y un espejo incómodo. Homo sapiens, dijo, no sin ironía, ¿de verdad somos tan sabios? Ese nombre, como un veredicto, lo perseguirá hasta hoy. No todo fueron flores. Su sistema era práctico, pero algunos colegas lo tildaron de artificial, atrapado en lo visible. Buffon, el elegante francés, prefería hablar de historia natural como una prosa exuberante y desdeñó la tiranía de las clasificaciones. Los Jussieu, desde París, cocinaron un sistema natural más basado en afinidades profundas. Linneo escuchó, discutió, defendió. Tenía razón en la urgencia de un idioma común. Podía equivocarse en ciertas fronteras, pero abrió la senda por la que caminarían todos. ¿Qué pesa más, el mapa o el territorio? Él respondió con mapas, para que otros afinaran el territorio. Entre libros y plantas, la vida privada dejó su perfume. En 1739 se casó con Sara Elizabeth Morea, Sara Lisa, inteligente, pragmática, cómplice. Tuvieron hijos, entre ellos Carl el Joven, que heredaría la cátedra, promesa brillante que se apagó pronto. La casa Linneo, mitad hogar, mitad museo, olía a tinta y a corteza, a gabinetes con insectos y alboroto de estudiantes. En el jardín de Uppsala, las camas de cultivo formaban figuras geométricas, como relojes de sol, y la ciudad entera aprendía a pronunciar latines con sabor nórdico. Si cierras los ojos, ves etiquetas blancas, sombras alargadas y un profesor con sombrero caminando a contraluz. El rey lo honró. Nobiliario mediante, pasó a ser Carl von Linné. El apellido se estiró, pero el hombre siguió siendo el mismo escriba obstinado. Deus creavit, Linnaeus disposuit, decían, con una mezcla de devoción y picardía. Dios crea, Linneo ordena. La frase, mitad epigrama, mitad arrogancia, parece de mármol, pero encierra una verdad blanda. Un lenguaje riguroso nos permite pensar mejor, y pensar mejor nos permite cuidar mejor. La medicina nunca estuvo lejos. Publicó materia médica, exploró usos terapéuticos, enseñó a mirar plantas como farmacias portátiles. La economía de Suecia, su agricultura, su pesca, también bebieron de sus clasificaciones. La ciencia, cuando se hace bien, baja del pedestal y pisa barro. Linneo quería esa ciencia útil, de manos con tinta y uñas con tierra. ¿Te imaginas los comerciantes?
los boticarios, los agricultores, aprendiendo a decir linum usitatissimum para hablar del lino que teje la ropa? El latín se volvió herramienta, no adorno. Pero nada humano es perfecto. En su taxonomía de lo humano, Linneo agrupó variedades según continentes y les asignó rasgos físicos, morales, incluso temperamentales, repitiendo prejuicios de su siglo. Aquello, hoy, nos enciende las alarmas y conviene decirlo con claridad. La ciencia de entonces, entre luces, arrastraba sombras, y la clasificación de los tipos humanos contribuyó, mal que pese, a la caja de herramientas del racismo científico. Reconocerlo no arruina su legado, lo hace completo y nos vacuna contra repetirlo. La historia, como un herbario, conserva flores y espinas. A la par, su audacia encajó ballenas en los mamíferos, puso al murciélago junto a nosotros, afinó filas, cambió de sitio animales que todos juraban entender. Muchos rebufaron, pero el tiempo, ese crítico paciente, fue dándole la razón. ¿Cómo se mide la fuerza de una idea? Por la cantidad de reorganizaciones que impone, aun cuando quienes la escuchan no quieran moverse. Hacia el final, el cuerpo le cobró la factura. Ataques, memoria que se iba por pasillos sin puertas, manos que dudaban. 1778. Úpsala. El maestro se apagó. Quedaba su jardín, sus libros, sus colecciones, que más tarde viajarían a Inglaterra, para guardarse en la Linnean Society, como reliquia que no es reliquia, porque sigue viva en cada manual, en cada etiqueta, en cada alumno que aprende a nombrar antes de comprender, y a comprender mejor por haber nombrado. ¿Puedes oír ese murmullo? Es el latín como salva de bienvenida. Mientras hablo, imagina láminas grabadas, flores con cortes finísimos, mapas suavemente amarillos, y la caligrafía inclinada de un siglo que todavía cree en la tinta. Imagina un herbario que se abre, el papel cruje, sale un aroma claro, casi a heno, y en esa fragancia cabe medio planeta. Un museo portátil, eso es su obra, y también una brújula. Porque el conocimiento es viaje, pero también es orden. Y ahora hagamos una pausa de conversación. ¿Te imagina que hoy no existiera un idioma común para la biología? ¿Cómo sería un hospital, un laboratorio, un jardín botánico si cada uno llamara a las cosas a su antojo? Déjalo en los comentarios. Me interesa saber si crees que nombrar es poder o si el poder lo dan otras cosas. Te leo. Volvamos a la mesa de trabajo. Linneo escribía con compulsión de catalogador, pero también con oído literario. Filosofía botánica, 1751, fue su catecismo de método, reglas, definiciones, ejemplos. No era solo una lista de nombres, era un manual de estilo del pensamiento. La belleza del binomio no fue casual. Es arquitectura, proporción, retórica aplicada a la naturaleza. Ese equilibrio convierte a la taxonomía en algo más que una herramienta, casi una manera de mirar. ¿No te pasa que, cuando conoces el nombre de algo, lo ves con más nitidez? El lenguaje, como una lente, enfoca. Sus discípulos, desperdigados, mantuvieron el fuego. En los barcos de vela, en los palanquines, en las caravanas, la aventura de la clasificación continuó. Los cuadernos viajaron por selvas, desiertos, bibliotecas, y cada hallazgo, un pájaro con pico imposible, una orquídea con trampa, un pez que vuela, iba encontrando su lugar en aquel orden creciente. La ciencia globalizaba el planeta, y el planeta, a su modo, globalizaba la ciencia. Linneo, sin salir de Uppsala, tocaba mundos, porque el mundo venía a tocar su puerta. Claro, con el tiempo, la biología descubriría el parentesco profundo, la evolución, el ADN como partitura, y las ramas del árbol de la vida se ajustarían. El sistema de Linneo, que nació para la forma, tuvo que conversar con la historia. Las categorías reino, filo,
Clase, orden, familia, género, especie, siguen ahí, pero ya no son vitrinas, son genealogías. Y en esa transición, el viejo sueco no estorba, inspira. Nos recuerda que toda buena ciencia es puente entre lo que se ve y lo que se deduce. ¿No es hermoso cuando una idea envejece bien porque supo hacerse humilde ante las que llegaron después? Piensa en este gesto: escribir Homo sapiens y a la vez mirarnos con socarronería. Linneo sabía que el espejo humano es peligroso. Al ponernos en primates, nos quitó corona y nos regaló responsabilidad. No somos el centro, somos una rama. Ese desplazamiento, tan simple y tan feroz, todavía duele en ciertos orgullos, y sin embargo nos hace mejores, porque solo quien acepta su lugar en el árbol puede cuidarlo. La obra de Linneo es también una pedagogía. Enseña a mirar con paciencia, a comparar, a preguntar ¿en qué se parece y en qué se diferencia? Es un gimnasio de la atención. Cuando aprendes a clasificar, entrenas el músculo más olvidado de la época, la concentración. Y esa gimnasia, paradójicamente, te vuelve más libre, porque eliges dónde fijar la mirada, en lugar de dejar que el ruido la secuestre. ¿No crees que un poco de Linneo nos vendría bien en la era de las notificaciones? Imagina ahora una escena final. Atardecer en Úpsala, sombras largas sobre los bancales. El profesor ya mayor, apoyado en un bastón, señalando una etiqueta. Sonríe y no habla. La etiqueta dice un nombre y el nombre una historia. En ese silencio hay una lección. Nombrar es cuidar. Cuando sabes cómo se llama, respetas, entiendes ciclos, dependencias, fragilidades. Nombrar es el primer paso de cualquier ética de la naturaleza. Por eso, cuando un niño arranca una margarita y pregunta ¿cómo te llamas?, la humanidad responde con una tradición, la de un sueco que puso música de latín a la vida. Y cuando un científico sobre un volcán anota un binomio, y un médico recomienda una planta con precisión, y un conservacionista defiende una especie con su nombre propio, en todos ellos habla, todavía, el eco de Linneo. Tal vez, en una noche de invierno, si abres un libro viejo, escuches el sonido de su pluma. No es un sonido romántico, es un metrónomo, marcando ritmo, para que no nos perdamos. La naturaleza no es un caos, dice esa pluma. Es una biblioteca ardiente, y cada tomo pide un lomo, un título, un lugar. ¿Estás de acuerdo? ¿O prefieres el desorden luminoso, sin estanterías, sin rótulos, solo sorpresa? Déjalo en comentarios, que este canal también es un gabinete, y tu voz, una especie por clasificar. Y así cerramos, con una idea que vuela clara. El mundo existe, pero nuestra comprensión del mundo la escribimos nosotros. Linneo nos regaló un alfabeto, y con ese alfabeto contamos historias. Curamos, comemos, conservamos, aprendemos. Si mañana cambiara todo, terremotos de datos, nuevas especies, nuevas secuencias, aún necesitaríamos nombres, porque la mente piensa en palabras, no en gritos. ¿Y si aquel joven de Smolan no hubiera salido nunca al frío? ¿No hubiera escrito? ¿No hubiera ordenado? ¿En qué jungla conceptual viviríamos hoy? Si esta biografía te encendió la curiosidad, comparte, comenta qué parte te sorprendió y qué otra quieres que contemos. Y por supuesto, sigue este canal para más secretos de la historia, porque en cada nombre late una aventura, y en cada aventura un nombre espera.